Bueno, vamos a hablar de lo que son las cantidades cinemáticas. Entonces no vamos a hablar de ningún tipo de movimiento en específico, sino simplemente de definir, bueno, lo que vamos a hacer es definir lo básico, cuáles son las cantidades básicas con las que vamos a trabajar para definir los tipos de movimiento eh, en otros videos. Entonces, para empezar, vamos a trabajar con movimientos en línea recta. Entonces, tenemos que tener un sistema de referencia que, ya que es un movimiento en línea recta, lo que vamos a estudiar va a ser también una línea recta. Es decir, vamos a tener una línea recta sobre la cual se va a terminar dando el movimiento. Entonces, esta línea recta numerada que les puse ahí puede servir de referencia tranquilamente. Es que yo puedo definir, gracias a esta línea recta, una cantidad que se llama, que es ya la primera cantidad, que se llama posición. Y es que imaginemos que tenemos un móvil, una pelotita, vamos a tomar como ejemplo una pelotita, parada en algún punto de esa línea recta. Entonces, suponiendo que esa pelotita está ahí, yo puedo asignarle un valor que se llama posición, que vamos a denotar con la letra S, y esa posición va a estar dada numéricamente por el punto exacto sobre la línea recta en la cual la pelotita o el móvil que estemos estudiando esté parada. En este caso está parada en el punto 2. Entonces la posición de esa pelotita es 2. Adicionalmente vamos a definir una unidad de medida. Como vamos a trabajar en el sistema internacional, entonces la unidad de medida de la distancia es el metro. Voy a ponerlo así. El metro, entonces la posición sería 2 metros. ¿Qué quiere decir? Simplemente que la pelotita está parada a 2 metros de lo que yo llamo el cero, que yo puedo colocar donde yo quiera. Entonces, es una herramienta muy útil, un sistema de coordenadas, un sistema de referencia para empezar a definir estas cantidades. Entonces esa va a ser la primera posición, la primera cantidad cinemática que vamos a ver, se llama posición. Y vamos a definirla con la letra S, como les acabo de decir. Vamos a poner otra pelotita, por ejemplo, que esté ubicada acá, en el punto 6. Y obviamente también va a tener una cierta posición, una S. Y para diferenciarla a esta, la primera que escribí, le voy a poner un subíndice de 0 para entendernos. Entonces lo que yo medí realmente es S sub 0 es igual a 2 metros. Hago referencia a esta posición. Simplemente para diferenciar de esta que voy a escribir ahora. Y a esta le voy a poner un 1 para darle una secuencia. Se puede poner una tilde si quieren diferenciar, ¿verdad? Pero ya que muchas veces trabajamos con muchas posiciones, entonces nos conviene darle números y va a ser más fácil. Entonces la posición 1, es decir, la pelotita que tiene la posición 1, tiene como valor, ese 1 es, vemos ahí, 6. Y la unidad de medida de la posición es metros. Entonces se darán cuenta que nosotros podemos definir muchísimas posiciones sobre la línea recta, de hecho infinitas posiciones. Por ejemplo, una última puede ser, y voy a hacer esto a ojo, ¿verdad? Voy a colocar la pelotita acá. Entonces va a tener una posición, le voy a llamar posición 3. Y voy a recabar acá el dato. La posición 3 va a ser, ya no es 7 ni 8, sino que está exactamente en el medio, entonces es 7,5 metros. Entonces eso sería la posición, sería un número que se le asigna en función a una línea recta que nosotros nos imaginamos que está ahí y que lo que hace es medir su distancia con respecto al punto cero de esa línea recta. Entonces ya tenemos definida lo que es la posición. Adicionalmente, nosotros vamos a tener definida lo que es el desplazamiento, que es un concepto bastante similar al de la posición. Y es que imaginemos que esta pelotita es la misma. Entonces lo que quiere decir es que al principio, en algún punto del tiempo, esta pelotita estaba parada en esta posición. Después de un rato, obviamente la pelotita se movió, hizo este recorrido y llegó hasta esta posición, hasta la posición 1. Entonces decimos que esa pelotita sufrió un desplazamiento, que es una distancia que recorre. Voy a terminar bien esta parte, hacer que llegue bien. Ahí está.
una cierta distancia, vamos a llamarle delta S, haciendo referencia a la posición la S. Y la delta es un símbolo que se suele usar para hablar de variación. Entonces estamos hablando de una variación de la posición o de una distancia recorrida, también se le suele decir. Y el punto es que es esta distancia que hay entre la posición final de donde terminó la pelotita y la posición inicial. Entonces el desplazamiento delta S va a ser simplemente, va a estar dado por la posición, voy a poner una F ahí, posición al final del recorrido, acá, menos la posición al inicio. Le voy a llamar sub 0 a la posición con la que empezamos. Ya vamos a ver por qué le llamamos sub 0 al del inicio. Entonces, esto va a ser, a esto de acá vamos a llamarle desplazamiento. En este caso, por ejemplo, este desplazamiento, el que les acabo de marcar, el que se da desde la posición 0 hasta la posición 1, nosotros sabemos cuáles son esas posiciones, podemos calcularlas sencillamente, sería delta S, va a ser, la posición al final de ese desplazamiento es 6 metros, menos la posición que tenía al inicio, que es 2. Entonces, lo desplazado, es decir, el desplazamiento que marqué acá arriba, viene a ser 4. Y la unidad de medida del desplazamiento, así como la posición, también es metros. 4 metros. Este desplazamiento es de 4 metros y tranquilamente podemos contarlo acá. Se desplazó 4 unidades, desde el 2 hasta el 3, desde el 3 hasta el 4, desde el 4 hasta el 5 y desde el 5 llegó hasta la posición final en el 6. 4 metros fue lo que se terminó desplazando. Lo que vemos visualmente es lo que acabamos de calcular matemáticamente ahí abajo. Entonces el desplazamiento podemos calcularlo tranquilamente con esa fórmula. Y lo que representa es lo que les acabo de marcar ahí arriba. Entonces ya tenemos, voy a escribirlo por acá al costado, ya tenemos definidas dos cantidades cinemáticas. La primera es la posición que estaba determinada, que nosotros matemáticamente vamos a llamarle S, ¿verdad? Y está determinada por el punto exacto sobre la línea recta en la cual la pelotita o el móvil o lo que estemos estudiando está parada. Y después tenemos lo que se llama desplazamiento. Un ratito. Desplazamiento que está representado por delta S. Delta S es entonces la distancia que hay entre dos posiciones que haya tenido el móvil, ¿verdad? en su trayecto. Entonces eso sería, tenemos posición y desplazamiento. Adicionalmente nosotros vamos a intentar trabajar un poquito de forma más específica. Entonces no voy a definir, por ejemplo, cosas como la velocidad, pero vamos a hablar de la velocidad. Pero antes de la velocidad, nosotros tenemos que hacer referencia a una cantidad que es el tiempo, ¿sí? El tiempo, nosotros vamos a tener dos tipos de tiempo. O vamos a tener un tiempo instantáneo, un tiempo exacto, un instante del tiempo, o vamos a tener una cantidad, un intervalo de tiempo. Dos posibilidades. Entonces, el tiempo instantáneo o un instante de tiempo, vamos a definirlo de forma similar a lo que es la posición. Es decir, esta, esta pelotita en la posición S sub 0 va a ocurrir en un tiempo específico que va a ser, le voy a llamar T sub 0, para hacer referencia al sub 0 también que le puse a esa posición. Y vamos a asociarlo con un cronómetro. Imaginemos que tenemos un cronómetro. Nosotros estamos observando el cronómetro y cuando la pelotita está parada sobre ese sub 0, en este punto, que ahora es el punto 2, ¿verdad? Pero cuando está en ese sub 0, nosotros podemos ver el cronómetro y ver qué número nos marca ese cronómetro. Ese es el T sub 0. También cuando la pelotita ya se movió a ese sub 1, obviamente vemos que la pelotita está parada sobre sobre esa posición, ese sub 1. Entonces vamos a mirar el cronómetro y vamos a encontrar ya otro número del tiempo. Le voy a llamar tiempo 1.
para hacer referencia a la posición 1. Y de la misma forma, cuando está parada sobre ese 3, voy a tener un tiempo 3. Otra cantidad de tiempo. Entonces, a eso le vamos a llamar tiempo instantáneo o instante de tiempo. Es un punto exacto del tiempo, no es un intervalo de tiempo. Y va a estar asociado entonces a la posición también. Yo voy a tener para cada punto del tiempo, para cada t, yo voy a ser capaz, debería ser capaz de determinar la posición exacta que tiene esa partícula, ese móvil, esta pelotita en este caso, que se está moviendo. Cuando hablamos de intervalo de tiempo, hablamos de cuánto tiempo pasa. Por ejemplo, voy a asignarle números a esto. Voy a decir que t sub 0 vale 2 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la pelotita está parada en la posición 0, el t0 que yo veo en mi cronómetro es 2 segundos. Y cuando está parada en la posición 1, el t1 que yo estoy viendo es 4 segundos, por poner un número, 4 segundos. Entonces, esos son los instantes de tiempo en los que yo estoy identificando. Ahora, el tiempo transcurrido entre entre estos dos puntos viene a ser lo que llamamos delta t. Delta t es el tiempo transcurrido, el tiempo que pasó o el intervalo de tiempo que hay. Por ejemplo, y antes que nada, ¿verdad? Va a tener va a ser similar a lo que era el desplazamiento. Sería t al final menos t al inicio. Entonces delta t en este trecho que habíamos calculado hace rato sería el tiempo que tenía al final, el que yo veo al final, menos el tiempo que yo tenía al inicio. Entonces sería 4 menos 2. 4, voy a hacer un poco mejor, 4 menos 2. Entonces delta t, esto es un ejemplo nada más, ¿verdad? 4 menos 2 sería 2 segundos. Entonces hay una diferencia grande y bastante importante entre lo que es un instante de tiempo y lo que es un intervalo de tiempo. Un instante de tiempo es el punto exacto que me marca el cronómetro. Y un intervalo de tiempo es cuánto tiempo pasa. ¿Sí? Estos 2 segundos pueden pasar entre 2 y 4, pueden pasar entre 3 y 5, pueden pasar entre 4 y 6. Hay muchas formas de conseguir un intervalo de tiempo de 2 segundos. Pero solamente hay una de conseguir los instantes en específico. ¿Está bien? Entonces, en pocas palabras para resumir, espero no darle muchas vueltas a esto, pero para resumir lo del tiempo, el tiempo instantáneo o el instante de tiempo es un punto exacto del tiempo y el intervalo de tiempo es, como dice su nombre, un intervalo de tiempo, es el tiempo pasando, por decir de alguna manera. Entonces, para describir esta situación, esta pelotita pasó del punto S sub 0 al punto S sub 1 recorriendo 4 metros y esos 4 metros los hizo en 2 segundos. Entonces eso nos va a permitir definir la velocidad y otras cosas más adelante, ¿verdad? Pero hasta ahí más o menos tenemos, voy a ir haciendo el resumen, ¿verdad? Ok, tenemos hasta ahora posición, desplazamiento, voy a llamarle instante de tiempo. Un instante es un punto geométrico, no tiene duración, que voy a definirlo simplemente con t. T sub tanto, dependiendo del punto sobre el que estemos tratando. Y un intervalo de tiempo que voy a definirlo como delta t. Espero que haya quedado claro la diferencia entre tiempo e instante de tiempo. Entonces, con esas 4 cantidades básicamente vamos a estar definiendo toda la cinemática, porque podemos definir tanto la velocidad como la aceleración. Entonces vamos a hablar muy por encima de lo que es la velocidad, simplemente para ubicarnos mejor y que nos permita introducirnos bien a los temas que realmente
nos interesan, como es el movimiento rectilíneo uniforme, uniformemente variado, etcétera, todo lo que sea en línea recta. Y el concepto es la velocidad, y es que así como en cuando la pelotita está en un punto específico del espacio, podemos asignarle un punto específico del tiempo, lo que nos marca el cronómetro, también podemos asignarle una velocidad específica. Le voy a llamar v sub 0 a esto porque le estoy poniendo la etiqueta sub 0 a todo lo que está acá. En esta posición 1, con un tiempo 1, también va a tener una cierta velocidad sub 1. En el tiempo, perdón, en la posición 3, cuando tiene un tiempo 3, también va a tener una cierta velocidad que le voy a llamar velocidad 3. Entonces, la velocidad es simplemente mide la variación de la velocidad, perdón, de la posición en el tiempo. Es una cantidad en la que vamos a ahondar un poco más adelante. Y básicamente es eso. Lo que quiero que se comprenda bien es que para cada punto del tiempo, acá t sub 0, la pelotita va a tener una posición y va a tener una velocidad. Lo cual nos lleva a lo que son las ecuaciones de la cinemática, que vamos a ver muy por encima. De hecho, lo de las ecuaciones de la cinemática nosotros ya estuvimos viendo en clase, pero vamos a hacer algo de forma general. Es que nosotros lo que vamos a querer primero que nada es una ecuación que nos dé la posición de la partícula, que nos diga en qué punto exacto de la línea recta está, siendo que yo le paso el tiempo. ¿Está bien? Ya van a ver que en movimiento rectilíneo uniforme es una ecuación que le llamamos ecuación horaria, y en movimiento rectilíneo uniformemente variado es otra ecuación que también se llama ecuación horaria, pero de ese movimiento. Entonces lo que hace esta ecuación es básicamente que yo le paso el tiempo, y al resolver lo que me sale ahí me va a terminar diciendo cuál es la posición de la partícula. Por poner un ejemplo, vamos a tener el movimiento uniformemente variado, que tiene más o menos esta forma. Velocidad inicial por t más menos un medio de g por t, perdón, no g, a por t al cuadrado. Este es un ejemplo, ¿verdad?, de uno de los tipos de movimiento, donde esta es la ecuación que cumple con lo que les acabo de decir. Es una ecuación en la que S sub 0, V sub 0 y A son cantidades que conocemos. S sub 0 es la posición que tenía al inicio, cuando yo empecé a correr el cronómetro, cuando mi T es 0. V sub 0 es la velocidad que tenía en ese momento también, sería estos dos, cuando mi T vale 0, no 2. Y A es una cantidad que se llama aceleración, que vamos a ver también en más detalle más adelante. Lo que nos interesa es que nosotros le metemos o le pasamos el valor de t, y al resolver esto me va a decir la posición exacta en la que está. Esa es una ecuación que se llama ecuación horaria. Pero lo que nos interesa, la forma de esta ecuación puede variar, obviamente. A nosotros lo que nos interesa es saber que existe una ecuación que hace esto. Yo le paso t y me va a decir s. Por eso suelo escribir s en función de t. También necesitaríamos una ecuación que nos diga la velocidad que tiene la partícula en función del tiempo. Es decir, yo le paso t, así como le pasaba a la de s, pero no me dice la posición, sino que lo que me dice es lo que les pinté arriba, que es la velocidad que tiene en ese momento exacto, en ese punto del tiempo. Si yo veo que mi tiempo es 3 segundos, si veo que mi cronómetro me marca 3 segundos, esta ecuación me tiene que decir que la velocidad es de 10 metros sobre segundo, por poner un ejemplo. Esa es la idea. Y adicionalmente también vamos a tener ecuaciones de este tipo que nos diga también la velocidad en cada punto, ¿verdad? Pero dado que yo le pase simplemente como parámetro delta S, es decir, cuánto se desplazó. Si yo le digo cuánto se desplazó la partícula, entonces me va a decir la velocidad de esa partícula. No va a depender no va a depender del tiempo. Esa es la característica principal. Si es que yo tengo el tiempo, uso esta ecuación.
Y si no tengo el tiempo, tengo la opción de usar esta ecuación. Ambas me permiten calcular exactamente lo mismo, pero dependiendo de lo que yo tenga a mano como datos. Entonces, les repito esta parte para terminar. Estas tres ecuaciones que les acabo de escribir, la de S y las dos posiciones de B, las dos ecuaciones de B, perdón, son ecuaciones que van a variar según el tipo de movimiento, por eso se las muestro en general. Para el movimiento rectilíneo uniforme van a ser de un tipo y para el movimiento rectilíneo uniformemente variado van a ser de otro tipo. Entonces por eso no voy a poner, ya les di el ejemplo realmente del movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero no voy a seguir escribiendo, yo simplemente quiero que quede claro que existen esas ecuaciones. Y en cada contenido vamos a ver qué forma tiene cada una, pero siempre cumplen la misma función. Te dan la posición y estas dos te dan la velocidad dependiendo de los parámetros que les pasemos.